Buenas tardes, doctores, a todos. Hola. Doctores. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Buenas Gracias, tardes. doctor. Buenas tardes, muy buenas tardes a ¿Qué todos. tal, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Se han sumado creo que ya todos. Es un buen número de participantes. Ahí mi contador dice 129, lo que es realmente un buen número para un viernes a la tarde. Es cierto que no podemos ir a tomar ninguna cerveza a ningún lado, ni ninguna bebida espirituosa, pero de todas maneras, claramente, tanto expositor como director y codirector del instituto han trabajado muy bien, porque no es casualidad que se sume tanta gente aquí. Y el expositor, además, vale la pena, lo puedo decir, con todo honor, gusto y placer de contar con él. Así que lo primero que tengo que hacer, además de saludarlos, es agradecerle especialmente a Ariel su participación y decirle que, por supuesto, este colegio hoy en forma virtual, esperemos que pronto en forma presencial, es también su colegio y puede contar con este espacio para el desarrollo de su actividad, al que seguramente va a ser gustoso y generoso, como lo es hoy el doctor Bibilian y la doctora, tengo una laguna, pero ya me va a venir, la codirectora a participar, Aruje, la doctora Aruje, a participar en todas las charlas que nos puedan brindar para explicar este tema tan particular, tan difícil y que se viene arrastrando hace demasiados años, que es el tema de los reajustes de las prestaciones previsionales, de los saberes previsionales. Es un tema, por supuesto, que es de orden social, no es un tema solamente de orden jurídico. Hay una dificultad social, hablábamos recién de la ruptura de este pacto generacional, donde los activos ayudamos, o mejor dicho, somos solidarios con los pasivos, no porque seamos generosos o bondadosos, sino porque en definitiva al ayudar a los pasivos de hoy, al sostener a los pasivos de hoy, estamos invirtiendo en nuestro propio futuro, que es lo de ser pasivos más adelante. Entonces, si ese pacto, esa rueda se rompe, muy probablemente el sistema colapse y no tenga sentido su existencia, y lo que es peor, van a ser muchos, de hecho ya son muchos los perjudicados, y son justamente los más vulnerables, las personas que en su etapa, que somos todos nosotros, en la última etapa de nuestras vidas, necesitamos más protección que nunca. Los dos extremos de la vida de una persona, su infancia y su vejez, y por supuesto las demás situaciones que prevé el sistema previsional, como es la incapacidad o la muerte, son las situaciones donde necesitamos más asistencia, porque son los momentos más cúlmines, más graves, más difíciles de una persona. Si en ese lugar el Estado falla, si la organización social en ese lugar falla, creo que pareciera, me da la sensación, y creo no equivocarme, que el Estado mismo pasa a carecer de sentido. El Estado el Estado moderno es demasiado poderoso, excesivamente poderoso. Es mucho más poderoso de lo que pudo haber sido el rey más poderoso o la potencia política más poderosa de la historia de la humanidad. Los estados nacionales hoy solamente son superados por las grandes corporaciones, pero ni unas ni las otras están preparadas para proteger al hombre individual. Y la única forma de superar esa limitación del hombre individual es una verdadera justicia social, de la que nos olvidamos a veces en ese afán de ser individualistas. Y bueno, este tema que hoy nos toca, que nos va a explicar perfectamente nuestro expositor, tiene que ver con eso. Tiene que ver con la justicia que decidimos como sociedad darnos recíprocamente, y que las reglas no son para un día, no son para un mes, no son para un año. Las reglas son para sostenerse en el tiempo. Y entonces, si decimos que las jubilaciones van a respetar ciertos principios, esos principios no pueden variar cada 10 años, o cada 5, y a veces cada día. Los principios son para ser sostenidos. Y si no podían ser sostenidos, estimados amigos y amigas, entonces
hay que revisarlos, pero no destruirlos, no tirarlos a la basura, como ha pasado sistemáticamente en nuestro sistema previsional. Así que, bueno, gracias como siempre por darme este espacio. Los felicito y las felicito por dedicarle una tarde de viernes a tratar de saber un poco más de la previsión y la seguridad social, y espero que, como ya doy por seguro, esta charla, esta jornada sea exitosa. Te doy la palabra, Martín, y te agradezco este espacio. Muchísimas gracias, Jorge, como siempre, con las palabras tan acertadas y justas para la situación de toda la colegiación y en especial en este caso de los adultos mayores, que son los más vulnerables y que implica una protección fundamental del Estado que hoy se ve más que vulnerada. Le queremos dar las buenas tardes a todos y a todas por acompañarnos en esta tarde y en este curso, taller que nos va a dar nuestro expositor, el doctor Ariel Samana, a quien queremos especialmente agradecer y decir que es un honor para nosotros poder contar con su disertación en esta tarde en el Colegio de Abogados de Morón. Así que, sin más, y porque está pasando el tiempo, Ariel, te hacemos uso de la palabra y después hacemos un breve cierre. Gracias. Sabía que iba a sacar el libro. Muchas gracias. No sé si pueden mutear ahí está, los micrófonos. Bueno, espero que se me escuche bien. Hoy lo que vamos a hacer es... Voy a ver si puedo compartir la pantalla. ¿Se puede compartir pantalla? Sí, doctor, está habilitado. Para compartir un PowerPoint. Está habilitado, bien, perfecto. Bueno. Bien. Bueno, básicamente, primero, muchas gracias por la invitación, antes que nada, y la verdad que muy agradecido que me tengan en cuenta, y un poco la idea que habíamos hablado con Martín en su momento, cuando me convocó, es un poquito para si pueden, por favor, desactivar los audios, gracias. Un poco la idea es hablar básicamente de lo que es un reajuste de haberes, lo que sería en definitiva una mejora, porque esa es un poco la idea de la prestación, que puede ser jubilación, pensión, retiro por invalidez incluso, del régimen general, esto es del régimen nacional, de la ley 24.241, de todas sus modificaciones, o bien de algunos casos que todavía quedan de aquellos beneficiarios de la ley anterior a esta, que es la 18.037 para regímenes en relación de dependencia y 18.038 para regímenes en autónomo, en régimen de autónomo. Un poco la idea es brindarle por ahí algo de lo que yo también he aprendido y lo que vengo aprendiendo también entre colegas, porque siempre lo digo yo, a mí me gustaría volver a la presencialidad por un tema también porque es más factible el tema del ida y vuelta, el sacarse las dudas, el que por ahí abordar un tema puntual de coyuntura que está sucediendo. Pero bueno, es lo que tenemos ahora, entonces tenemos que aprovechar a full la virtualidad. Más allá de esto, de la charla, igual le dejo ahí los datos de contacto mío por si hay alguna consulta en particular o alguna duda que queda de esta charla, que básicamente va a rondar en lo que es la idea de qué tener en cuenta para iniciar un reajuste de haberes, ¿no? de una prestación previsional. Hago un poquito de historia al principio y después voy mostrándole un poco las cosas a tener en cuenta a la hora de nosotros tomar el cliente, ¿no? Vamos a hablar primero de lo que es la evolución de las normas. Las normas, primero, como yo le decía, base, era la 18.037, 18.038, que radican alguna diferencia con respecto a la 24.241, que tiene que ver lo siguiente. En las prestaciones, para sacar el cálculo del haber, porque siempre tenemos que tener en cuenta que, en general, cuando uno habla en lo que es terminología, hablamos de haber a lo que es la prestación que recibe dineraria una persona una vez jubilada. Y hablamos de remuneración, lo digo porque lo van a ver en las leyes también mencionado.
cuando es una prestación que recibe una persona porque da su trabajo a alguien en lo que es relación de dependencia. Entonces, para calcular el haber, se le van a tomar los 3 mejores años de remuneraciones, en lo que es la ley 18.037, que habla de las jubilaciones en relación de dependencia, y que estuvo vigente hasta el año 94, cuando comenzó a usarse hasta el día de hoy, la ley 24241, con todas las modificaciones que tuvo habido y por haber. Recordemos que un poco la idea de esta ley 24241, que creó lo que se llama el sistema integrado de jubilaciones y pensiones, el espíritu de esa ley era que teníamos un sistema de recaudación previsional y de seguridad social, o sea, de pago y asistencia a los adultos mayores, bastante deficitario, y la idea en esa corriente que hubo de los 90, muy privatizadora, también surgió el tema de la idea de ¿por qué no copiamos el modelo que hacía poco tiempo se había implementado en los 80 en Chile, que era el de las AFP, Administradores de Fondos de Pensiones Chilenos, que aquí se llamó Administradores de Fondos de Jubilaciones y Pensiones. Discúlpenme para aquellos que son un poquito más avesados en el tema, por ahí si estoy tirando temas que les va a parecer muy genérico, pero como me pidieron un poquito la idea que haga un curso más bien básico, después podemos ir, inclusive hasta en otro curso, a ahondar en temas más específicos, como pueden ser regímenes particulares, como son la de los choferes, o la de trabajadores rurales, etcétera, 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 o docentes mismos. Bueno, entonces, cuando se creó este sistema de jubilaciones, la idea era un poco que la jubilación ordinaria, que se llamaba así, la prestación por parte de las AFJP, iba a terminar absorbiendo y se iba a terminar convirtiendo en todo sistema privado. Iba a quedar muy reducido el sistema público. Bueno, no fue así, no funcionó así. Recordemos que las prestaciones tenían que ver con aportes en cuanto a lo que es jubilación privada y la rentabilidad que tenía esa jubilación privada. Bien. Como les decía, volviendo un poquito para atrás, la 18.037 se tomaba el promedio de los últimos 10 años de sueldo, o sea, y de esos 10 años de sueldo se tomaban los 3 mejores. ¿Tá? De esos 3 mejores se tomaba ese promedio y el haber, si tenía 30 años de aporte, era un 70%. Y así iba creciendo hasta llegar a un 82%, que a su vez tenía un sistema de coeficiente de actualización de haberes que hacía que ese 82% sea móvil. De ahí es que quedó, hasta el día de hoy, una idea errada del 82% móvil respecto de las jubilaciones, que no existe. No existe, recuerden esto, ni el 82% móvil, el único 82% móvil que existe, si ustedes quieren, digamos, tener como aplicación, es el 82% del salario básico mínimo vital y móvil, que dice, en una modificación que tuvo la norma de esta ley, que las jubilaciones no podrán ser inferiores al 82% de este salario mínimo vital y móvil. Recordemos, hace poquitos días se modificó el salario mínimo vital y móvil recién en mayo. Recuerden esto, miren. En mayo de 2022, el año que viene, va a llegar el salario mínimo vital y móvil a 29.000 pesos. ¿Y saben cuánto va a ser la jubilación en junio? Va a ser aproximadamente, porque va a ser más o menos entre un 12 y un 13% la mejora, la mínima, de 23.700 pesos. Con lo cual, ya estaría el 82% móvil al día de hoy. Además, hoy por hoy superamos el 82% del salario mínimo vital y móvil. Bueno. Pero en cuanto a jubilación, el cálculo del haber no existe. Recuerden esto, no existe el 82% móvil, eso díganselo a los clientes, ni tampoco existe lo que se llama tasa de sustitutividad. Perdón, ahí nombro mal las cosas. Bueno, la tasa de sustitutividad, ¿qué tiene que ver con esto? Y dice lo siguiente, es un principio que en realidad no se aplica acá, no está en la Constitución, y hay varios fallos que dictó la Corte, los tengo por ahí dando vueltas, si no se los envío, copien el correo, igual mi idea sería, Martín, después compartirlo, al final en todo caso lo subo, el PowerPoint, así se lo bajan y lo ven detenidamente y en todo caso me hacen una consulta en particular si les queda alguna duda. No existe ¿qué quiere decir esto? Hubo un fallo hace poquito tiempo, le estoy diciendo hace como 2 o 3 años, de la Corte. ¿Qué pasó? Era un señor jubilado y dice, yo gano
65% del promedio de lo que yo ganaba en los últimos 10 años. Creo que era la ley 24.241. Bueno, la Corte dijo, no existe el principio de sustitutividad. Usted puede utilizar unos índices de actualización, Padaro, lo que quiera, pero si el cálculo del haber le termina dando, supongamos, en su promedio ganaba 100.000 pesos el día de hoy, y hoy gana 60.000 pesos, 50.000 pesos de jubilado, ajo y agua. No existe tasa de sustitutividad en la cual hay que cobrar solamente como tope, como mínimo, como piso, 70% de lo que yo debería ganar en promedio. No, eso no existe. Así que puede ser que una persona gane como jubilado el 60% del promedio en los últimos 10 años. Sí, puede ser. Está el fallo. ¿Qué tomaba? Acá le nombro 2 artículos, después yo se los punteo para que los tengan bien fresquitos. El artículo 49 hablaba de la actualización de remuneraciones con un índice de coeficiente anual que lo daba el gobierno. Ahí se armó un despiole bárbaro. Le estoy hablando de fallos que después salieron, que se llamaban fallo Chocobar, Sixto, que hablaban, ¿qué pasaba con esto? El coeficiente terminó siendo muy atrasado, a pesar de que el año 91 en adelante, con la ley de convertibilidad, no había justamente inflación y por lo tanto no había movilidad en cuanto a los montos. Y durante muchos años terminaron clavados los saberes mínimos en 145 pesos o 145 dólares. Que si lo traducimos hoy al valor, supongamos al valor blue o al valor oficial más los impuestos, que son más o menos 150 pesos, estamos hablando exactamente de una jubilación de 150 dólares al día de hoy, la mínima, más o menos 23.000 pesos, 20.000 pesos, una cosa así. Sigue estando, digamos, baja. ¿Qué pasa? El haber fue quedando muy atrasado. A raíz de eso, en los años 90, comenzaron a iniciarse varias causas de reajuste de haberes. Esto se los digo a modo de que lo tengan como anécdota. Lo pueden leer con tranquilidad. Ahí dictaron, por ejemplo, la inconstitucionalidad del artículo 7 de la ley 24.463. Recuerden una cosita. Por ejemplo, se crea la ley 24.241 y establece un sistema de movilidad que al toque, ahí nomás, imagínense, 24.241, 24.463. La 24.463 que habla de solidaridad previsional. El tema es que no explicaron que los solidarios debían ser los adultos mayores respecto del resto de la sociedad. Ese fue el tema de la solidaridad. En los artículos, recuerden 2 artículos importantes que después lo van a plantear inclusive la abolición de los topes, tanto el artículo 9 de la 24.463 como el 7, establecía que el Congreso, en este caso, debía dictar, de acuerdo a la ley de presupuesto, cuál sería el aumento mensual, anual, decía. Resulta que, claro, a eso, pegado la ley de movilidad, quedaron frisados, hasta que se fue de la Rúa. Y con la ida de la Rúa, voló también la estabilidad y la atadura de la ley de convertibilidad, que es una atadura legislativa, o sea, ficticia, y por lo tanto hubo una explosión en cuanto a la devaluación de la moneda, y por lo tanto ahí fue que el gobierno de Néstor Kirchner, primero Duhalde y luego con Néstor Kirchner, empezaron a dictar decretos para tratar de paliar un poco la movilidad esa atrasada que estaba quedando en el jubilado. El jubilado iba perdiendo movilidad, el aumento de los sueldos, pero por sobre todas las cosas iba perdiendo, estas son 2 cosas distintas, recuérdenlo, el poder adquisitivo. No es lo mismo el aumento que el poder adquisitivo. Yo siempre hablo de que en realidad, trimestralmente, se produce una corrección en el ingreso del jubilado, pero no hay un aumento, no existe el aumento. En todo caso, debería decir específicamente aumento nominal. Pero si vamos al poder adquisitivo, quizás hay pérdidas del poder adquisitivo, que lo vamos a ver hasta en la última ley, donde se corrió absolutamente ¿cómo se llama? Perdón, no sé si están haciendo alguna pregunta en el chat. Cualquier cosa, Martín, o no sé, alguien me avisa si hay alguna consulta o algo, o que quieren que aclare algo, me lo dicen, si voy muy rápido, si quieren que repita algo, etc. Bueno,
Acá vamos a ver unos periodos que yo le mandé bueno, por lo menos arbitrariamente yo los fui dividiendo, ¿no? El primer periodo que hablaba justamente que tienen que ver con antecedentes jurisprudenciales, que habla del caso Chocobar Sixto Celestino, que hablaba del tema de la actualización, de cómo debía hacerse la actualización de las remuneraciones. Después Sánchez María del Carmen, en el 2005, habló de un periodo que quedó ahí medio en el aire hasta que salió la ley de justamente solidaridad, que habla de la movilidad de acuerdo a la ley 18037, que hablaba de unos índices que publicaba el INDEC en el artículo 53. ¿Qué pasó? Ese periodo, que yo les nombro, 91-93, no hubo aumentos. Mediante este fallo se puede pedir ese aumento. ¿Ah? El fallo Chocobar descansa, ahí le resumí un poco, en la premisa de que la ley de convertibilidad derogó el artículo 53, estuvo mal derogado. ¿Qué pasó? ¿Por qué estuvo mal derogado? Porque no hubo algo que lo reemplazara en cuanto al aumento. Todo el resto de la argumentación estuvo dirigido a explicar por qué esa derogación no afectaba derechos adquiridos de los jubilados y cómo se articulaba con leyes dictadas posteriormente, que al final, como les dije, la 24473 invitaba a que por mediante ley de presupuesto se estableciera un aumento a los jubilados, cosa que no sucedió. Después, acá les cito otro fallo, que es para el periodo 95-2006, ténganlo en cuenta. Son algunos que yo fui encontrando, hay otros que son más notorios, de mucho conocimiento, pero estos son interesantes. Son muchos fallos que tienen que ver con inclusive con la Corte de la Nación, no solamente de la Cámara Federal de Seguridad Social, que yo voy siempre buscando alguno. Este es Gómez Librado Buenaventura, que busca aprobar el perjuicio de esta ley de solidaridad, como les dije, le mencionaba el artículo 7, establece que las jubilaciones y pensiones tendrán movilidad anualmente determine la ley de presupuesto, que ahí hizo ruido en cuanto a que no existió. No hubo ocupación por parte del Congreso ni por parte del Ejecutivo en ese momento, que originaron aquellas marchas, si alguno recuerda, de Norma Pla. ¿Norma Pla era jubilada? No, no era jubilada, a pesar de que muchos dicen, bueno, jubilada. No, ella en realidad era pensionada. De hecho, lamentablemente, y como ironía de la historia, ella no llegó a obtener el beneficio de jubilación, se murió antes de cáncer. Lamentablemente no le llegaron a dar el trámite, a pesar que lo tenía, de jubilación. Ella reclamaba en realidad porque quedaba desfasada y no podía vivir con su pensión de 145 pesos dólar, que hoy podría pasar exactamente lo mismo, la misma replicación en otras Norma Pla, porque hoy por hoy, supongamos que con el haber de junio, 23.700, como les dije, podría llegar por ejemplo, a 23.700 pesos, y la verdad que estamos muy lejos de la canasta básica del jubilado, no digo la canasta básica general, la canasta básica del jubilado, que lo elabora la Defensoría de Tercera Edad de la ciudad, a través del doctor Semino. Eso está publicado en la web, si la pueden buscar, ahí la van a encontrar y van a ver que los montos son otros. Bueno, ¿qué pasó? Después de esto, y de estos fallos, que empezaron a haber varios fallos, ¿no? Terminó en uno, que se llamó Badaro Adolfo, donde la Corte dijo, escúchame, yo no puedo estar legislando, porque yo no estoy para legislar. Tanto la Corte como los juzgados, yo siempre siempre le digo a los clientes, le explico, usted no va a buscar justicia ante un juzgado federal de seguridad social o ante la Corte Suprema. ¿Por qué? En realidad lo que hacen ellos son aplicar normas, o en todo caso, interpretar ante un vacío de la norma, que sería, en este caso, un índice aplicable, por ejemplo, ¿no? Pero la verdad, justicia también implica, aparte de dar a cada uno lo suyo, como lo hemos aprendido en la facultad, es que sea a tiempo. Y normalmente sucede, en lo previsional más todavía, que no está a tiempo otorgado. La verdad que a mí me ha tocado, y ustedes seguramente se han tramitado muchas causas de reajuste, o han hecho reajuste, o trámites así, con clientes que han fallecido en el camino, que se han encontrado cuando dieron la respuesta que estaba la liquidación para cobrar, se enteraron que el cliente había fallecido ya hace bastante tiempo. Entonces, no es un acto de justicia la sentencia, sino es un acto, en todo caso, de aclarar el derecho a quien le corresponde. Y nada más que eso. Porque inclusive, como yo le digo a los clientes, que tengamos el fallo favorable no significa que se cobre, ni siquiera el mes que viene, ni dentro de un año, por ahí pasa más tiempo.
Inclusive, me ha pasado a mí, yo he hecho muchas ejecuciones, si quieren les muestro una, si les interesa, donde ANSES da por cerrado el caso, donde se le abona inclusive una mínima diferencia a un cliente. Estamos hablando de un reajuste importante, en el cual a mí me dio un monto altísimo. Al ANSES le pagó 60.000 pesos de retroactivo, a mí me dio 10 millones de pesos. El juzgado me contesta el secretario que no me lo van a aprobar porque es mucha la diferencia. Se fue al cuerpo de peritos de los contadores, que son 4 gatos locos, por una forma de decir, pero en realidad son menos de 3 personas. Los contadores que están en el 6º piso de la Valle 1268 de la Cámara Federal de Seguridad Social, para que hagan, con el cálculo que a lo mejor algunos de ustedes utilizan, con el sistema Bluecorp, puede ser el sistema Moreno o el sistema de Jauregui, que yo se lo ofrecí inclusive comprárselo a los juzgados, cosa que me contestaron cualquier cosa, menos un sí o un no, para no demorarle a los clientes esto. Bueno, en conclusión, terminó aprobando el contador de la Cámara diciendo que corresponde 15 millones de pesos, que mi indicación inclusive estaba mal, que eran 15 millones de pesos. ¿Y qué dijo el juzgado? Le vamos a dar traslado a ANSES para que opine si la cosa que está mal, me parece a mí, porque si el juzgado decidió pasarlo al cuerpo médico, al cuerpo de contadores, bueno, ahora lo pasé a que lo resuelvan, le pedí que lo resuelvan, porque yo dije que se apruebe esa liquidación, y bueno, y ahí me lo tienen durmiendo, estamos por ir a patear las puertas del juzgado con el cliente. Lamentablemente, por eso le digo, ¿dónde está el acto de justicia en todo esto? No hay acto de justicia. Hay acto en todo caso de aplicación a quién le corresponde el derecho, un cálculo de un haber, por ejemplo, pero nada más. Acá hay un factor de tiempo que es el que está en perjuicio del adulto mayor. En general son adultos mayores, salvo alguna pensionada joven o pensionado joven. Bueno, continúo. Perdón que me fui un poquito de tema, pero puede ser de interés. Todas estas cosas que voy tirando porque a lo mejor cada uno tiene un caso en particular y le recuerda algo de lo que yo estoy mencionando a ese caso y a lo mejor lo puede servir. Aquí está un poquito el resumen de los fallos, tanto Badaro. Recuerda que Badaro, hubo 2 fallos Badaro. Uno que le dice a la Corte, la Corte al Congreso, che, señores Congreso, estaba Massa en ese momento de director de ANSES, si no me equivoco. ¿Pueden, por favor, no, perdón, estaba Badaro, ya estaba, no, estaba Amado Boudou, director de ANSES. ¿Pueden, por favor, dictar una ley de movilidad? Por favor, así no poniendo en cada fallo cómo tienen que ser los índices. Y ahí empezó a expresar la... perdón, pueden mutear ahí, no está abierto el audio. Por favor, silenciar los micrófonos. Gracias. En el fallo Badaro, ahí Doctor, no se lo escucha, ¿eh? Hola, ¿me escuchan? Ahí está. Avísenme cuando me escuchen, ¿eh? Ok. Ahí está. Gracias. Disculpe. Sí, no hay problema. Lo que les decía era que la Corte en Badaro falla porque dice que hay una movilidad en cuanto a la evolución de salarios que se la está comiendo la jubilación. O sea, las jubilaciones están quedando achatadas, por así decirlo, y con relación a la evolución de los salarios de las personas activas. Bueno, entonces tiró ahí la posibilidad de una mejora aplicando el fallo Badaro, es uno de los antecedentes que podemos incorporar. Inclusive el Badaro 2 que extiende hasta el año 2009, cuando empieza a regir la ley, a ver, espera que se me hizo, por aquí la tengo, 26.417, perdón que se me hace una laguna con los números de las leyes. La ley 26.417 que establece el índice de salarios. Esto ténganlo en cuenta porque es muy parecida a la actual. El índice de salarios estaba compuesto por
El salario en blanco, privado y estatal, y los informales. Eso no está más, ¿eh? No tuvo una modificación. No está más porque el salario ahora se toma el salario en blanco, ¿no? O el RIPTE, el que dé el menor, ¿no? El RIPTE es un índice, ¿no?, que tiene que ver con la remuneración imponible promedio de trabajadores estatales, ¿tá? Eso es lo que establece el RIPTE. Bueno, jugaba con esos dos. Ahora lo vamos a ver, que no tiene que ver con estos dos, pero es muy parecido. Bien. Acá hay un resumen un poquito del Badaro 1, las pautas de movilidad fijadas en el fallo Sánchez María, que mantuvo el ajuste de movilidad hasta el 30 de marzo del 95, que les dije al principio, según las variaciones registradas por el índice del nivel general de remuneraciones, que establecía el artículo 53 de la 18037, que a su vez este 53, perdón por el cuentito que es medio enredado, había sido derogado por la ley de convertibilidad. Bueno, se la tiró abajo, el artículo que derogaba la ley de convertibilidad, se lo mantuvo vigente el artículo 53. El tribunal además precisó que para el plazo posterior a esa fecha no había fijado ninguna pauta, sino hasta a partir del año 2006, por lo que exhortó a los otros dos poderes del Estado a que en un plazo razonable adopten medidas que tienen que ver con este tema de una ley de movilidad. También dispuso en el Badaro 2 que se ajustara desde el enero del 92 hasta diciembre de 2006, según las variaciones del índice de salarios nivel general elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Eso tiene que ver, hay que pensar un poquito acá, cuando vamos a tomar el caso, que ahora lo vamos a ver en la parte más práctica, ¿cuándo se jubiló la persona? Eso es importante. Si ustedes me dicen, doctor, espere un segundito. A ver, para sacar un poquito más en limpio. Si viene una persona jubilada, ¿desde qué año digo que no estaría bueno que tomarle la jubilación? Y tal vez desde más o menos 2015, 2016, un jubilado de esa época, un poquito para acá, ya está básicamente bastante bien. Y no solo básicamente bastante bien, aunque uno diga esté disconforme con el monto, porque hay algo que dijo y muy claramente la Corte en el Badaro 1 y 2, que no debemos perder ese norte. Que todo esto surgió porque no existía una ley de movilidad. Después los índices de movilidad, si te parecen que son, no sé, que se distan mucho de la tasa de sustitutividad, que están muy alejados de la realidad, que, bueno, vos estás en contra del método, pero hay un régimen de movilidad. Y ese régimen de movilidad está empardado ¿con qué? Con lo que establece, si no me equivoco, el 14 bis de la Constitución Nacional, que habla del acceso a la seguridad social y de que las jubilaciones, las prestaciones de la seguridad social deben ser móviles. Esa movilidad, no hay un parámetro que diga, móviles ¿cómo? Móviles con el 82% de lo que ganaba el activo, móviles con el mejor cargo, como es en provincia. No sé si ustedes hacen provincia, esto le abro un paréntesis, perdón. En IPS, Provincia de Buenos Aires, existe un régimen totalmente distinto, yo doy varios cursos sobre este tema, que tiene que ver con que la persona se jubila con el mejor cargo cumplido en su vida durante 36 meses seguidos o 60 alternados. ¿Me escucharon, no? O sea que si uno tuvo un cargo de gerente en una empresa, gana 300 lucas y lo cumplió durante 3 años, y después se va a laburar un sueldo básico, no sé, en un pañol, en un municipio, en Bransen, durante 35 años, que es el régimen lo que pide la provincia de Buenos Aires, pide que esté 35 años de servicios. No con aporte, 35 años de servicio. Y vos podés elegir ese cargo. Bueno, y aún así el IPS hasta el año 2016 fue superavitario. Imagínense que se puede manejar bien una caja jubilatoria. Y en este caso estamos hablando que vos podés elegir cualquier cargo, tu mejor cargo. Bueno, en Provincia de Buenos Aires. Esto no sucede volviendo al tema, ANSES, para no marearlos, para no salir del tema, en este caso se toma un promedio de las remuneraciones del activo y ese promedio se tiene que actualizar. Ese es el primer paso. Actualicemos las remuneraciones. Ahora les voy a mostrar. Vamos a seguir un poquito, así me lo mareo un poquito más. Vamos a ver con el tema de la actualización de remuneraciones. Recuérdenmelo si no se lo llegué a decir. Otros fallos que fueron saliendo, que estuvo pero súper interesante, que son todos estos fallos, por favor se los pido,
desde que arrancan el reajuste administrativo, cítenlos a todos. Cítenlos a todos. Lo que abunda, no dañe. El IF, fallo del 11 del 8 de 2009. ¿Qué dijo la Corte ahí en ese fallo? Basta, vamos a aplicar la sentencia de la Cámara, también disponía una movilidad equivalente, acá se lo voy a leer, a la, el primero. Pum, se sacó la resolución 140 que establecía unos topes que tenían que ver con el tema de la actualización de las remuneraciones, ¿no? Bueno, la sentencia dijo, bueno, como no hay una ley de movilidad en todo ese periodo hasta el año 2006, dice, entre sus fundamentos la Corte sostuvo que el empleo de un indicador salarial en materia previsional no tiene por finalidad compensar el deterioro inflacionario, sino mantener, ahí está, una razonable proporción entre los ingresos pasivos y activos, que se vería afectada si en el cálculo del haber jubilatorio no se reflejaran las variaciones que se produjeron en las remuneraciones. Siempre aplicable a casos y a periodos donde no hubo una ley de movilidad, ¿eh? Por eso le digo, quien está jubilado hoy por hoy, ahora, yo le voy a buscar aplicarle el IF cuando los años que se le tomaron fueron, supongamos, de 2021 a 2011 para el cálculo del promedio de las últimas 120 remuneraciones. No, no. Se toma la ley de movilidad aplicable al momento que uno pide la jubilación y todos los antecedentes, y al momento del corte, hasta el último haber, que hay. Esto es para casos anteriores, en este caso anteriores a 2009, remuneraciones anteriores a 2009. ¿Y entonces qué aplicó la Corte ahí? Sácate. Índice de salario básico de la industria de la construcción. El mejor índice que para mi gusto hay. Bien. En Blanco Lucio, ¿qué pasó? En Blanco Lucio había un tema. Acá pillines, estuvieron los de ANSES y dijeron, vamos a aplicar el RIPTE para actualizar las remuneraciones. No el ISBI. No el ISBI. Y dictaron una resolución, la 56 de 2018. ¡Pim! Y ahí jodieron un montón de gente. Revisen, hagan revisar a los que están de ahí para atrás, jubilados, cómo se le actualizaron las remuneraciones. Y vuelvan a la carga, utilicen Blanco Lucio como para aplicar, ¿qué precedente? Blanco Lucio, a quien se remite al anterior, al IF. ¿Está? Bueno, luego de esto, como ya les dije, estaba la 26.417, que tomaba ese promedio. Después vino la ley de Macri. Me pongo ley de Macri para digamos, ambientarla en diciembre de 2017. Bueno, porque fue después de las elecciones de medio término, se dictó la ley un 18 de diciembre del 17, donde se modificó nuevamente el artículo 32, que establece cómo se tiene que actualizar la remuneración, las prestaciones, y hablaba de 70% de las variaciones del nivel general de precios, y aquí está incluido, en esa olla está la inflación, y el 30% por el coeficiente que surja del RIPTE. Y en este caso está tomado el trabajo solo en blanco, no como la 26.417. ¿Por qué? Porque ¿cómo vas a tomar vos para un pago de prestaciones? Que recordemos que estas prestaciones son de carácter contributivo, o sea, corresponden a gente que contribuye, que aporta, ¿no? Bueno, no sé cómo estoy de tiempo, perdón. Cualquier cosa me avisa, porque no tengo acá a tiro un reloj. Bueno. Entonces, pasándoselos en limpio. El 70% del índice general de variación de precio al consumidor, entre ellas está obviamente la inflación, que recordemos que el INDEC saca el cálculo Capital y Gran Buenos Aires, no es que hace un informe del índice del consumidor de todo el país, con lo cual la inflación de Salta es distinta, puede ser, por ejemplo. Y el 30% del RIPTE, la remuneración imponible, promedio de trabajadores estables, siempre en blanco. Por eso le digo, me parece más acertado el RIPTE que el RIPTE anterior, que tomaba trabajadores informales, con lo cual eso se daba a un dibujo de un ingreso de alguien que no aporta, inclusive, por más que sea cierto. Acá está la 27.426 y con la modificación como quedó en el artículo 32. Luego surgió una ley de emergencia, primero el pacto social, la ley de pacto social, y la ley de emergencia dijo, pero es una emergencia que jodió literalmente al trabajador jubilado, principalmente, que ganaba un poco más de la mínima. Y el que ganaba la mínima, en el promedio, le significó en marzo de 2020 una mejora de aproximadamente 100 pesos.
que ganaban la mínima, con respecto al cálculo anterior. Recuerdan que hubo un 8% de aumento, decretado por el gobierno. Bueno, dice así, durante el plazo previsto en el párrafo anterior, el Poder Ejecutivo Nacional deberá fijar trimestralmente, el trimestralmente viene de la Ley 27426. Recuerden que anteriormente los aumentos se daban semestralmente. Todo esto, tanto trimestralmente como semestralmente, vienen inclusive de meses desfasados. Ahora vamos a ver el tema de cómo es el mes desfasado para el cálculo de la edad. Bueno, correspondiente al régimen de la 24241, atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos. ¿Qué pasa? El gobierno utilizó ahí, en realidad el dedo, porque no había un método, ni siquiera decía que había un método, y que en 180 días se debía reunir un consejo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo y profesionales, inclusive en la materia. Yo inclusive estuve, digamos, aportando algunas ideas, que bueno, no me dieron bolilla, pero bueno, aporté algunas ideas y estuve en algunas charlas, pero ¿saben qué? Hay algo que a mí me dio ya mucha bronca, que con la excusa de la pandemia mediante, las primeras reuniones se brindaron más o menos en mayo de 2020. O sea, estuvieron de diciembre frisado todo, cuando recién la comisión interparlamentaria, porque fueron de las dos cámaras, la comisión bicameral, se empezó a reunir en mayo a escuchar gente, no es que había un proyecto ni nada. Con lo cual, obviamente, estaban en veremos para junio y ahí se extendió 6 meses más. Le dieron el cheque en blanco de vuelta al Ejecutivo. Y la verdad, acá el Ejecutivo hace lo que puede, pero acá el que no tuvo la responsabilidad o el que no asume la responsabilidad, como siempre, es el legislativo que no legisló, digamos. Bueno, llegamos hasta fin de año con este tema. Bueno. Acá vamos a ver un poquito la movilidad en tiempo de pandemia, funcionamiento de la justicia, habilitación de feria judicial extraordinaria, cómo hubo todo este tema, ¿no? Yo inicié varios amparos con respecto a este tema de la ley anterior, de esta ley que suspendió la ley de emergencia 27541, con respecto a lo que le comía al cliente, en este caso al jubilado, el cliente que ganaba mayores ingresos que el haber mínimo. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, el juzgado, tuve varias causas, recuerdo una del fallo doctor Zanota, juzgado 3, después se fue a la Cámara, Carnota, el doctor Carnota me dijo, una, que la edad de la persona y los problemas de salud no eran urgentes. Segundo, que no había ningún daño económico en el jubilado. Me denegó el amparo, como que no había, digamos, posibilidad de habilitarlo en la feria. Lo apelé, fui a la Cámara me lo habilitó, rechazó la falta de habilitación para tratar el trámite. El juez Carnota resolvió que no había daño, que el mismo Ejecutivo estaba haciendo aumentos trimestralmente y que no estaba la movilidad afectada no estaba demostrado que se le estuviera afectando la movilidad, cuando en realidad todos sabemos que se suspendió la norma no para poner otra, sino que no se puso ninguna. Es así. Y bueno, y la Corte, y bueno, ya después llegando a fin de año, resolvió la Cámara porque lo apelé, diciendo que había una ley de movilidad que estaba dictada y que carecía de sentido continuar con la demanda. Una cosa así se fue rechazado directamente porque no estaba, digamos, como el daño demostrado. Eso es lo que dicen ellos. Cuando hay, todos sabemos, una pequeña diferencia. Saben que si ustedes lo revisan bien, en cuanto a la movilidad que le correspondía por la ley anterior a los que ganaban más, digo, los que ganaban más de la mínima en ese momento, creo que eran 15.000 pesos, creo que era una cosa así. Bueno, los que ganaban más tuvieron una quita entre 3.000 a 7.000 pesos. En el caso de personas que ganaban 70, 80.000 pesos, empezaron con el aumento anterior, le correspondía un 7% más, y con esta movilidad les quitaron ese 7% más. Bueno, entonces, se iniciaba, había una acordada, que existe la acordada, creo, 12 del 2020, que tiene que ver cómo es el mecanismo para ingresar los expedientes. Igualmente ahora se sortea habitualmente como se hace anteriormente, ingresando por PJN. Bueno, acá les cito algunos fallos. Recuerden el fallo Caliba, un fallo Caliba que sí dieron bolilla, que aplicó la ley de alquileres. Esto se lo resumo, ustedes lo pueden leer detenidamente.
La ley de alquileres para el caso de un jubilado, esto fue en la Cámara Federal Civil y Comercial de Salta, que terminó resolviendo en ese fallo, que fue bastante difundido. Después, bueno, acá les cito algunos casos. Fernández Miguel, el 4 de junio de 2020, que hablaba con el tema de la habilitación del recurso extraordinario, confirmar la aplicación del índice de salarios básicos en la industria de construcción, con los alcances, bueno. Pero, bueno, ya les digo, en general, todos los juzgados lo pueden ver. Yo he dado algunos cursos con el doctor Brasgur a través de lo que se llama Sistema Moreno, que es una página, y bueno, de ahí también hemos hablado del tema de la viabilidad de los amparos, y que en realidad todos los juzgados por fondo, por forma, fueron rechazando los amparos que pedían tratar la movilidad anterior y no la no movilidad durante 2020. Y bueno, luego llegamos a esta movilidad, que en realidad tantos dimes y diretes terminó siendo una especie de mix entre recaudación y el RIPTE, 50 y 50. Aquí le paso un poquito el resumen para que lo tengan más clarito, de la 18037, 24241. Recuerden algo, hay algo que no se actualiza ahora, que se actualiza normativamente, que quiere decir que no se pelea, digamos, judicialmente, no hay modificaciones, que tiene que ver con la PBU. Sí, las otras partes de las prestaciones, porque recordemos que las prestaciones provisionales, si bien hablamos de jubilaciones, son 3 prestaciones: PBU, PCI y PAP. Cuando estamos hablando de una jubilación común y corriente silvestre del régimen público, en el régimen privado estaba establecida también la JO, jubilación ordinaria, si no es que era, por ejemplo, en un caso de invalidez o fallecimiento, un retiro por invalidez, que eso ameritaría otro curso con respecto al tema de los amparos cuando el contrato fue en dólares o el contrato fue en peso, la compensación por el mínimo legal, que bueno, yo he ganado varios juicios con ese tema, y bueno, está bueno también para algún curso darlo, igual que otras movilidades y otros fallos que le puedo citar, pero que tienen que ver con otras leyes particulares, como tiene que ver con las leyes 24.016, regímenes especiales. Bueno, aquí les cito un poquito las leyes, que lo deben estar viendo: 18037, la 24241. ¿Qué decía la primera ley, 24241? La primera, cuando se dictó el 18 de, ¿cómo se llama? Se publicó, perdón. 18 de octubre del 93, que empezó a regir, recuerden que el régimen cambiaba el mes 7 del 94. En función de las variaciones, 2 estimaciones consecutivas del AMPO, que era un aporte medio previsional obligatorio, que después se transformó en MOPRE, módulo previsional, que estimaba en 2 MOPRE y medio, si no me equivoco, el cálculo de PBU, no pudiendo ella importar por ningún concepto la disminución en términos nominales del haber respectivo. Después está la 24463, que le dije lo que establecía la ley de presupuesto, sería la que debía determinar. La ley se llamaba ley de solidaridad previsional, pero tiraba la bocha, la tiraba para una ley de presupuesto que debía actualizar la remuneración. Después está la 26417, que son los valores correspondientes al nivel general de salarios y el RIPTE, que incluye a todas las remuneraciones. Después, el 70% a nivel general de precio al consumidor, ahí mete el tema de la inflación, y el 30% del RIPTE. Y después, similar a la 26427, la 27609, el promedio entre el RIPTE y la recaudación de ANSES en partes iguales. El aumento de junio, bueno, acá le pongo un poquito un resumen, ¿no? Para que lo tengan un poquito fresquito. Aproximadamente, tomando los parámetros observados del trimestre para el cálculo del índice, estamos hablando de enero, febrero y marzo. Y esto es lo que le quería decir hoy. Estamos atrasados con los ¿qué pasa? Con ese promedio estaría dando 12%, ¿no? El método del cálculo de la recaudación y el RIPTE, ¿no? Con lo cual nos estaríamos yendo más o menos, le estoy diciendo 12%, puede ser 12,5, 12,7, puede ser 13 o puede ser 11 y pico. 24.700, ¿no? Con lo cual, en el primer semestre estamos teniendo un 20%. Recordemos, teníamos un 8,7, 21% de aumento, ¿no? Para los previsionales. Y la inflación, hasta abril del 2021, según la fuente de Colatina, y hay otras consultoras que están tirando lo mismo,
hasta abril está dando 16%, falta mayo y junio. Y recuerden que este aumento, 24.700, porque la gente dice, no, 24.700 ya le pasa a la inflación o pasa a esto. No, pues son 24.700 que va a cobrar en julio, en agosto y recién en septiembre va a tener otra modificación en monto. Los valores que no son tomados, recuerden esto, el atraso de parámetros para el cálculo, por eso le decía, trimestralmente pero está atrasado, no es el último trimestre pegadito al mes de pago, que puede ser junio, que tendría que ser, por ejemplo, mayo, abril y marzo. No, es marzo, febrero, enero. La inflación tampoco está tomada. O sea que si tenemos una explosión inflacionaria de 10% este mes, olvidémonos. Y así sucesivamente. O sea, va a haber que revisar, o muchas veces lo que sucede con los gobiernos, que terminan reconociéndolo sin decirlo a través de un bono, por ejemplo, o algún otro tipo de ayuda. La canasta básica previsional tampoco se tiene en cuenta. El 82% que yo les mencionaba del salario básico mínimo vital y móvil para remuneraciones, que se reunió el Consejo del Salario y dijo, bueno, vamos a ir haciendo unos aumentos, el 9% este mes, el otro porque va así paulatinamente y va a llegar a 29.000 pesos en mayo del año que viene, también está como muy atrasado, muy atrasado. Y tasa de sustitución tampoco se usa. Aquí les mencioné algunos DNU que se dictaron el año pasado. Ahí le tiro un poquito la labor de la comisión y algunas cosas que por ahí yo tengo sumada. Acá tengo un poquito de los aumentos que hubo el año pasado, como verán. La canasta básica total de pobreza y los aumentos que hubo. Ahí les mando un link con una reunión que hubo, que es interesante, que les invito a que la vean, una reunión de comisión de julio de 2020, que hablan de las prestaciones, cuál sería el proyecto, cuáles proyectos estaban dando vuelta en ese momento, para poder, digamos, tener presente. Estas son las ideas de la movilidad previsional. ¿Qué ideas hay que tener en cuenta? La progresividad, la solidaridad, la redistribución, la tasa de sustitutividad, que acá ya les dije que en este fallo, acá está, ahí se lo cito y lo tienen para releerlo, se lo resumí ahí, que no tiene nada que ver. El fallo se llama Benoist o Benoit Gilberto, del 2018. La proporcionalidad, eso sí habla, también hablan de la proporcionalidad en la Constitución Nacional. La movilidad de las prestaciones. Después hay unos test que se presentaron en este proyecto de ley que se llama test de razonabilidad. Es muy interesante los índices que se toman para tratar de mejorar. Todos estos elementos les pueden servir para algún planteo de reajuste. Ustedes pueden innovar. Recuerden que todos estos temas que nosotros estamos viendo surgieron gracias a abogados que pusieron la croqueta a trabajar y plantearon algo que después lo terminó tomando un juez, que después fue y lo tomó un juez de cámara y que después lo tomó un juez de la corte. Por eso le digo, y algo que decía acá el presidente del colegio, que es muy interesante, que tiene que ver con esto. Nosotros acá estamos reunidos, hoy por hoy veo conectado, por ejemplo, 129 personas, podríamos ser 200, 300, 1000, 3000, pero nos dedicamos a previsional, la mayoría por lo menos, y vivimos de esto. Y la verdad que en cualquier lugar del mundo te dicen, ¿cómo puedes vivir de derecho previsional? Cuando debería ser una cuenta aritmética en la cual una persona con 60, 75 años y su DNI debería cobrar lo que corresponde por ley y listo, ya está, no hay discusión. No, acá hay discusión porque justamente se han hecho tantos pastiches de modificaciones de normas y muchas veces hechas por abogados, lamentablemente, nosotros tenemos que trabajar mucho en educar a nuestros colegas, abogados que no se dedican a previsión. Y voy a dar un ejemplo. Se modificó la ley laboral. Vieron que la ley laboral dice que la persona que no accede a la PBU no puede ser despedida hasta que tenga la edad de 70 años. ¿Tá? Y la PBU dice en un artículo que debe reunir 30 años de servicios con aporte para tener el acceso al cobro de la PBU. O sea que si yo tengo un abogado, un cliente que tiene 65 años de edad y el cliente me dice, la verdad, me da, iba a decir algo que dicen los jóvenes, pero bueno, no me dan ganas de ir a trabajar, pero la verdad quiero que me echen. Y no me quiere echar y está esperando que me jubile. Yo tengo 25 años de aporte, pero no tengo acceso a la PBU porque no tengo los 25 años de aporte, por ejemplo, o 20 años de aporte.
el señor podría hacer tranquilamente la plancha porque no tiene acceso a la PBU, el empleador lo tiene que esperar hasta los 71 años, porque a los 70 recién lo tiene que intimar, y lo tiene que aguantar. Es un error terrible, aunque se podría completar con moratorio, se podría completar con exceso de edad, por ejemplo, cerca de jugar con exceso de edad, artículo 19, en la 24.241, sin embargo, esto quedó ahí. Y después hay otro tema que es importante, que podríamos trabajarlo le digo, para tener en cuenta en alguna demanda. Miren, le voy a decir algo, a ver si está por aquí, aquí. Se lo señalé aquí en amarillo, no sé si lo ven. Dice, en ningún caso, lean bien la letra. Siempre es importante buscar la etimología de las palabras o el origen un poco de la expresión. Dice, en ningún caso la aplicación de dicho índice podrá producir la disminución del haber que percibe el beneficiario o la beneficiaria. ¿Cierto? Bueno, ¿qué se entiende por disminución del haber? Porque yo podría interpretar que la disminución del haber es la disminución del poder adquisitivo del haber, que en este caso, por ejemplo, la persona no puede comprar, supongamos, el mismo sachet de leche porque necesita un porcentual más importante de su sueldo para comprar el mismo sachet de leche que hace 3 meses cuando fue el anterior aumento. Por lo tanto, yo tengo una disminución en el haber que percibo. Y por lo tanto, pido que no se me aplique la ley de movilidad y que sí se me aplique un índice nuevo que conlleva con, no sé, el poder adquisitivo, la canasta básica, la movilidad de, no sé, la inflación, etcétera, etcétera, el precio del valor de la nafta por litro, etcétera, 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 y va a haber un juez en algún momento que se apiade de esta situación, que le interese, que le ponga el cascabel al gato y que dicte una sentencia conforme a derecho. Bueno, eso se lo dejo como tip para que lo vayan pensando y planteándolo en algún momento. Bueno, ¿qué le tenemos que pedir al cliente? Nosotros tenemos que pedir al cliente, no me quiero extender, no sé cómo estoy de tiempo, perdónenme un poquito, si estoy bien de tiempo, porque tengo todavía para rato. Bueno. Martín, ¿cómo venimos de tiempo? Ariel, estamos bien, más o menos nos quedarían 30 minutos. Bueno, más o menos. correcto. Como para cerrar Listo. a las 5 y hacer un pequeño cierre. Bien. Bueno, entonces ahora vamos a ir a la parte un poquito más práctica. ¿Qué le tenemos que pedir al cliente? Nosotros tenemos algo que tener en cuenta. Normalmente no hay cliente que diga, che, me están pagando mal, voy a ver si veo un abogado previsionalista, a ver si me están pagando bien o mal. No, normalmente el cliente llega por algún otro cliente muchas veces. Supongamos que nosotros no tengamos un cliente que hayamos hecho una mejora, un reajuste de haberes, que sabemos que tardan, y sus buenos años tardan, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Lo que debemos hacer es, salir a buscar al cliente. 2, tratar de preguntarle siempre, así sean clientes que nosotros tengamos, que por ahí es un tema, no sé. Viene un muchacho por un tema de un contrato de alquiler y le preguntamos, che, ¿tu viejo está jubilado? Esa es la pregunta, por ejemplo. ¿Y de qué se jubiló? ¿Y qué trabajaba? ¿En qué año se jubiló? Pregunta 1. ¿En qué año se jubiló? Bien, pregunta 2. ¿De qué trabajó en los últimos años? Pregunta 3. ¿Compró por moratoria? Tomen nota de esto. Porque acá hay otro tema que es importante, que ya no se los mencioné, está por ahí en toda la filmina, pero que es interesante tenerlo en cuenta. A ver si lo tengo un poquito más adelante, se los digo. Está un poquito para adelante, pero se los voy a ir diciendo ahora. ¿Qué tiene que ver con lo siguiente? Y esto tiene que ver para, ¿descartamos o no descartamos una persona que está jubilada y es todo autónomo? El tipo fue dueño de una empresa, ganaba fortuna, aportaba fortuna. Hay unos fallos que yo se los cité por aquí atrás, que se los dejé pasar por arriba, pero que se los voy a recordar, que tienen que ver con el aporte de autónomo o monotributista, que tiene que ver con la actualización
tanto de las rentas, porque se llaman así, rentas se le dice, de los aportes de autónomos o monotributos. Lo tenía por acá, en algún lado está. Acá. Fallo Mackler y fallo Volonté, que tiene que ver con la actualización, cómo se actualizan las rentas, que se tiene que dar con el mínimo. En ese momento eran 150 pesos. Como haber mínimo, se tiene que tomar una renta de una categoría y así una mejora paulatina. Pero ¿qué pasa? Las rentas a nadie les importó, ni a la AFIP ni al ANSES actualizarlas. Y hoy por hoy están pauperizadas. O sea, están muy bajo de lo que implicaría a nosotros tomar el esfuerzo de hacer un reclamo de un reajuste previsional de una persona que está jubilada con aportes autónomos, monotributos. Ni les cuento, obviamente, descarte en la persona que aportó por moratoria, sea la moratoria 24.463, 25.996, 26.609, si no me equivoco. Bueno, y así sucesivamente. No, las de moratoria, olvídense. Y las que tienen aportes de autónomos, fíjense que tengan una cantidad considerable, que sean mixtos con relación de dependencia. Sean más o menos de 10, 15 años, quizás ahí pueden encontrar, si cobra la mínima, ahí sí tengan una mejora. Obviamente estamos hablando de una mejora que no va a ser cuantitativamente sustancial. A veces, por ejemplo, yo he ganado un caso, ahora, hace poquito, de un médico, ¿no? Donde tenía gran parte del periodo autónomos y otro periodo tenía relación de dependencia. Muy buenos sueldos, prácticamente la mitad del tiempo. La mejora me implicó 10.000 pesos de mejora en el sueldo. Pasó de 30.000 a 40.000 pesos. Y la retroactividad, 1.000.000 de pesos. En el cálculo que hice yo, me dio un poquito más. Me daba 48.000, casi 50.000. Y el retroactivo me daba 1.500.000. Con lo cual es lo que voy a hacer. Se cobrará el señor el haber y el reajuste y continuaremos por ejecución de sentencia, que ahora vamos a ver un poquito más adelante, el trámite sobre esa diferencia. Recuerden pedir en ejecución de sentencia también el tema de los honorarios a cargo de la demandada. Entonces, le vamos a pedir al cliente, como yo les dije, salimos a la casa del cliente, o sea, así invitando a la gente de los, por ejemplo, no sé, centros de jubilados, por ejemplo, podría ser también, invitar a hacer consultas de forma gratuita y ver si, bueno, es viable o no es viable. Y ahí tamizando y sacamos quién sirve y quién no sirve. ¿Tá? También pueden ser, por ejemplo, regímenes especiales que se han jubilado antes, que son personas jóvenes, como puede ser un chofer colectivo. Y bueno, puede ser que también esté mal calculado, la verdad. ¿Por qué? Porque su remuneración está mal actualizada o no fue actualizada. Después, ¿qué le vamos a pedir al cliente? Básicamente, el documento. O copia del documento, al frente del dorso. Si tenemos la clave de seguridad social, que se saca con el documento y el número de trámite de documento, por ejemplo, y algunos datos particulares del cliente, mejor. Si se nos da al cliente mejor, si no se la sacamos. Y con eso averiguamos qué. Cuándo está hecho el beneficio, cuándo fue el alta del beneficio, cuándo fue otorgado, el recibo de haberes, qué es lo que gana, qué es lo que ganó cuando salió el beneficio, ¿no? Pero hay un tema que no lo vamos a ver y que los pillines de ANSES hace años no le notifican a la gente cuando le obtiene el beneficio jubilatorio. Usted obtiene el beneficio jubilatorio, le voy a mostrar, le dan estas dos cositas. Le dan la notificación del beneficio, que es esta primera hoja, y el detalle del beneficio. Pero el detalle del beneficio no es este, en realidad. Nosotros necesitamos el detalle del cómputo de remuneraciones para el cálculo del beneficio. Acá vemos números finales. En el primer número en amarillo marcado tiene que ver con la retroactividad. Desde que arrancaste el trámite que tenía, recordemos que el derecho previsional es un derecho declarativo. Y siempre, siempre en nuestra, digamos, en nuestro escritorio tiene que estar como si fuese una Biblia, entre otras cosas, la ley 19.549, que es la ley de procedimiento administrativo, que es la base de todo, es la columna vertebral de todo, porque con este tema de la digitalización, la virtualidad, la idea de, entre comillas, le estoy diciendo, es favorecer a la tercera edad o a la persona que está por jubilar, en realidad no te dan turnos por internet, no te reciben los trámites de reajuste, no nada, cuando en realidad
uno debería golpear la puerta de ANSES y decir, recibime el trámite hoy. Hoy tengo el derecho de beneficio y desde hoy me tenés que pagar. Esta pérdida de tiempo, porque no me dan el trámite, porque no me dan el turno, etcétera, etcétera, no tengo que pagarla yo por un problema de la administración pública. ¿Y eso lo establece quién? Lo establece la ley 19.549, que establece la informalidad de los trámites administrativos. Así que ustedes están en todo el derecho de agarrar un telegrama laboral y escribirle al ANSES, supongamos la del domicilio del cliente o a la ANSES central, diciendo, en el día de la fecha solicité beneficio jubilatorio, no pude obtener turno y al día de hoy tengo acabados los siguientes requisitos de edad, de servicios y de aportes para obtener la prestación. Así que solicito que el día que me den el turno y el alta del beneficio se me liquide desde el día presente. Eso ténganlo, lo guardan con la ley de procedimiento administrativo y luego eso lo usan para iniciar la demanda por una retroactividad que le van a deudar. Porque los que están generando son retroactividades mandando ese telegrama. Le digo porque funciona. A mí me pasó algo parecido con un SICAM de una persona que no le correspondía primero porque decía que no tenía la invalidez. Logré con el 42%, recuerden que el 66% de la incapacidad no hay que atarse a eso. Yo con el 42%, y muchos abogados lo han logrado, yo logré en varios casos, y en este con el 42%, la persona tenía la incapacidad y dijo la Cámara, creo que la sala 1, debería otorgarle al ANSES el beneficio de jubilación por invalidez. Lo logré, pero ¿qué pasó? Pasaron 4 o 5 años. ¿Qué pasa? El SICAM estaba vencido, entonces yo le puse en un escrito que el SICAM estaba vencido porque ANSES me había denegado mal la prestación originalmente, que presentaba nuevo SICAM. Obtuve el beneficio, pero ¿qué pasa? Liquidando desde el nuevo SICAM, porque el otro no correspondía. Inicié la demanda y lo gané, ahora estoy esperando para cobrar esos 4 años más intereses de un SICAM mal denegado. Originalmente el fallo se llama Lamela Mirta, Lamela, como Lamer, pero Lamela Mirta contra ANSES, sobre reajuste, porque hay uno que es sobre RTI. Búsquenlo, es un caso que tengo. Debe haber un montón más igual, no es que yo me la quiera dar de nada, porque hay muchos casos similares. Bueno, acá yo lo que le decía, entonces, ¿qué hacen los PG ANSES? Le mandan esto. Esto no nos sirve a nosotros para sacar el cálculo. Hay que pedirle al cliente, ¿tenés el detalle del cómputo? El cómputo es esto y esto. Detalle del beneficio, acá está cuántos años tiene periodo de relación de dependencia, antes del 7 del 94, después del 7 del 94. Esto es tanto para el cálculo de la PC, prestación compensatoria, se calcula hasta esa fecha, y la prestación adicional por permanencia, que antes eran 2 porcentuales distintos, ahora es el 1,5%, por el promedio de remuneraciones. ¿Cuáles remuneraciones? Los últimos 10 años. ¿Ah? Por la cantidad de tiempo trabajado, en este caso llevado a meses, después del 7 del 94. Eso me da la PA. Y la PC, o prestación compensatoria, es el promedio de remuneraciones de los últimos 10 años también, por la cantidad de tiempo trabajado antes del mes 7 del 94, por el 1,5%. Y eso me da PC, PBU y PA, si lo hubiera, ¿no? Bueno, este es un caso, aquí lo tienen más clarito. Ven que tienen que tomar estos puntos, le digo para sacar el cálculo, tanto sea por Bluecore, por algún sistema, o si lo quieren hacer a mano. Yo empecé haciendo cálculos a mano en su momento. Cierre de cómputo, acuerdo, adquisición de derecho, fecha inicial de pago. Ven acá los periodos, el promedio le daba 7,43 a este señor, por ejemplo. Promedio de remuneración en relación de dependencia, el tiempo informado por el operador, antes del mes 7 del 94, 16 años, 5 meses y 25 días, después de esa fecha, los aportes autónomos también. Como les decía, a la hora de evaluar, que nosotros estamos tomando todo esto, pensemos bien cuando nos viene una persona netamente autónoma o monotributista. Ese es el punto 1. Porque aparte recordemos que ese promedio no son los últimos 10 años. Muchas veces la gente dice, che, no, pero los últimos años monotributo, uy, se calcula con eso, chao, lo resonaron. No. Eso se calcula un promedio de toda la antigüedad en forma autónoma o monotributista, o sea, lo que es tarea independiente. Y la tarea dependiente, relación de dependencia,
Se calculó en promedio las últimas 10 remuneraciones. Y eso se hace un promedio. ¿Tá? Obviamente, a mayor cantidad de años de aporte autónomo o monotributo, mayor incidencia en ese promedio. Bien. Pasos y pruebas necesarias, localizar el expediente administrativo, esto es para la hora de iniciar el reajuste, realización del cálculo para saber si hay diferencia a reclamar. Yo ya, a ojo buen cubero, ya calculo y ya veo a la gente como está jubilada, si le corresponde o no. Hay algo que tenemos que ver, ¿qué es esto? Miren, miren acá, en la filmina del lado de la izquierda van a encontrar las remuneraciones mes a mes, los años, la fecha, desde y hasta, o sea, debe ser del día 1 hasta el día 30 de cada mes y así. La cantidad de mes, un mes, el importe y el importe actualizado. Y en este caso, como verán, el importe no está actualizado. Entonces ya esto nos enciende una alarma. ¿Qué quiere decir? Que ANSES, cuando hizo el cómputo en ese momento, año 2008, no te actualizaba las remuneraciones, las tomaba así nomás. Y después hay otro tema. Las remuneraciones no deben estar topeadas. Ya después se los pongo más adelante cuál es el fallo que habla de la inconstitucionalidad de una resolución de ANSES que ponía un tope. Bueno, localizar el expediente administrativo, realizar el cálculo. Tenemos que agotar la vía administrativa. Presentamos el turno. El plazo para emitirla tiene 90 días. ¿Tá? Todo esto está bárbaro, ¿no es cierto? Está bárbaro, está hermoso todo. Ahora vamos a la vida real, ¿qué es esto? Atención virtual, reajuste. ¿Qué pasa con esto? Nosotros, ¿podemos iniciar por atención virtual con la clave de seguridad social? Sí, podemos iniciarla. Claro que sí. ¿Cómo lo vamos a iniciar? Bueno, habla uno de la parte de los turnos de atención virtual, dice reajuste, invoca fallo judicial. Dice así, invoca fallo judicial, cliqueamos ahí y le metemos eso. ¿Qué le tengo que meter ahí? Escaneado, DNI frente, DNI dorso y el reclamo administrativo. ¿Cómo tiene que ser el reclamo administrativo? Como la demanda, compañeros, o muchachos, o correligionarios, o no sean, o amigos. ¿Por qué digo esto? Porque todo lo que pongamos ahí y lo que no pongamos tiene que ser también en la demanda. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros hacemos, que nos ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces, que llegó un cliente con un reclamo que se lo hizo una empleada de ANSES con muy buena onda, que le hizo reclamo, reajuste de haberes, punto. Solicito me mejoren la resolución y el cálculo del haber porque considero que me están pagando menos. Quiero que me lo ajusten y me lo actualicen, punto. Les saludo atentamente. Bueno, eso no sirve. Nosotros tenemos que invocar fallo, nosotros tenemos que invocar qué cálculo queremos que lo actualicen, cómo queremos que tomen las remuneraciones, en dónde estamos viendo que están topeando. Por ejemplo, si una persona que cobraba el tope, la máxima, ¿saben cuánto era durante muchos años? 4.800 pesos. ¿Cuánto es hoy la remuneración máxima? Más o menos, ¿alguno lo sabe? Calculo que sí. 190.000 pesos. O sea, si tienen un cliente que gana 500.000 pesos, 300.000 pesos, 250.000 pesos, igual el tope para calcular el haber son 190.000 pesos aproximadamente. Bueno, ¿qué pasa? Pueden pedirlo virtualmente. Si lo toman con los datos de la persona, probablemente lo va a atajar un empleado de ANSES de la zona. ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos un cliente por acá, por Capital, por Gran Buenos Aires, por ahí no nos van a dar bolilla. Un consejito, otro tip para que tengan en cuenta, modifiquen el domicilio. Pongan cualquier domicilio. Santa Rosa La Pampa, supongamos. Obviamente que el reclamo de reajuste le va a caer en Santa Rosa La Pampa. Nosotros lo que necesitamos es que tomen el expediente, que lo den por cerrado en atención virtual y lo den de alta como un expediente 357. Tienen que ponerle código 357, a veces ponen 146, no importa. Un reclamo de reajuste, que lo trabajen y les va a aparecer denegado. Así lo hice yo, un trámite que pinché hasta que Uday Citibel fue la que me lo tomó y me lo denegó. ¿Pero qué hacen? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué necesitamos para iniciar el trámite? Además del reclamo, que el reclamo lo tenemos en PDF, que se lo subimos a ANSES, la constancia del TELEX, del ANSES que vemos el expediente administrativo denegado, porque te lo deniegan de una, porque ANSES tiene un formulario cliché diciendo que para todos están bien jubilados, ni que lo revisan. Bueno, en este caso, lo que tenemos que hacer es
podemos golpearle la puerta a una empleada de ANSES, cualquier UDAI, le decimos, che, ¿te fijas en con este cuilo, con este número? Mira, tengo denegada esa resolución, ¿me la imprimís o me la bajás o me la envías por PDF? Porque muchas veces la denegatoria, por lo tanto, por más que uses y digas, mira, yo virtualmente veo en la pantallita del tele que está denegado, yo con esto estoy iniciando el trámite. El juez, a mí me pasó, el juez Fantini me dice, yo no te voy a dar curso de un expediente virtual, que lo estoy tramitando como estoy haciendo punta de lanza, netamente virtual, lo hice desde reclamo administrativo hasta ahora judicial, porque no tengo la resolución. Logré conseguir la resolución, se la llevé al juez, le dije todo esto virtualmente, y le dije que me notificaba el día que aparecía la resolución, porque la verdad que no hay un correo que me haya enviado a ANSES. Y bueno, me lo tomaron, le dieron curso y ahora le dieron traslado a ANSES. Porque si no, ANSES, ¿qué pasa? No te envía ni por mail, deberían hacerlo por mail, porque si tienes cerrado un trámite, debería enviarlo por mail. Yo lo pedí por atención virtual, o sea, hay que pedirlo esto, de que hay que sacarle foto a las constancias del expediente, que uno está, digamos, pidiendo la resolución de ANSES, la resolución en la cual te tienen que, digamos, te tienen que entregar justamente la resolución denegatoria del beneficio. En este caso, perdón, de reajuste. Bueno, de ahí nos vamos a la etapa judicial. Ahí tenemos algunos requisitos básicos que los pongo ahí para que lo tengan en cuenta, que es lo que toma el Poder Judicial, en este caso la Justicia Federal de la Seguridad Social. ¿Y qué es lo que tramita? Entre ellos, amparos por mora. Amparos por mora están tramitando, pero bueno, a veces no tienen la velocidad que nosotros esperaríamos. Yo estoy iniciando inclusive, le digo para que lo tengan presente, muchos amparos que tienen que ver con el tema previsional. El tema, digamos, el tema de amparo salud. El amparo salud, recuerden que tramita en la Cámara la Cámara Civil y Comercial Federal. ¿Ah? Cámara Civil y Comercial Federal es la que tramita las demandas de amparos por salud. Y están progresando, le digo para ustedes, si quieren generarse buenos honorarios, y dan curso a las medidas cautelares. Las medidas cautelares, tanto en los regímenes ordinarios, porque esto es un proceso ordinario que se llama reajuste de haberes, no le dan mucho curso a la seguridad social, no hay un trato favorable al jubilado. Estos son los requisitos para ingresarlo, ¿no? Tenemos que tener también, aparte del bono, el poder o la firma, o le hacemos el gancho al cliente, siempre que el cliente puede mandar también por PDF ¿cómo se llama? El escrito firmado, ¿no? El reclamo administrativo, la constancia de quill y la resolución denegatoria. Aquí tenemos todos los datos que necesitamos, la planilla de ingreso, todo eso se hace sorteo a través de PJN. Luciana, por favor, bonos, te pido que silencies. Luciana, gracias. A las palomas le ladraba. Qué raro que te ladraba. Bueno, le agradezco si puede silenciar un poquito. Luciana, si puede silenciar. Qué raro que te ladraba. Me desconoce. Bueno. Por favor, silencien los micrófonos. Muchas gracias. ¿Hay bicho? Te quiero un montón. Hola. Ahí viene, mira. Luciana, si puede silenciar, o si no sé si lo pueden silenciar de ahí del control, mejor. Bueno, en la demanda, los requisitos presenciales, que ahí como yo le puse, son similares a los virtuales. Por favor, si pueden silenciar. Doctora Luciana. Bueno. Bueno, a ver si puedo seguir hablando. Yo no tengo acceso. Hay que lavar todo. Bueno. El administrador es el que puede silenciar. ¿Cómo acá, Rami? Se te va a caer. Mira cuántos nudos le hizo. No se va a caer, Rami. Ya se lo saca. Dale, tenés acceso. Decirle que le mando un beso gigante. Y un día de estos te voy a hacer un postre. Si te cuidas, yo no lo puedo silenciar, Sí.
Bueno. Ojo, vos me tenés que dar cosas. Yo te doy cosas buenas, ¿no? Yo te doy. El tema es salir a caminar, ese es el secreto. Sí. De la Ahí yo bicicleta. le avisé para que silencie, a ver si Nosotros, puede ustedes leerlo. por allá y nosotros tenemos que ir por allá. Porque bajamos el puente, vamos por allá. Aquí, por el por puente. allá. Vamos y la acompañamos. ¿Vos por dónde que cruzas? ¿Y existe la posibilidad de caminar directamente? ¿Tenemos que ir a acompañarnos a la abuela? No. Se puede sacar. Vos que estás por acá, ¿no? Estás por acá. Y toca. Nenita. Por la cuadra del Hola. Bueno, Por- voy a intentar a ver si... A ver si conseguís novio. Lo que pasa es que yo no soy comunicador. Ellos están pidiendo comida en la iglesia. ¿Yo puedo hacerlo? Dice que no quiere Sí. ir por estrada. No, porque... Ahí está la vi. Ahí la saqué. Listo, gracias. Ahí está. Bueno, muchas gracias, Gracias. muchas gracias. Bueno, continuemos. Aquí tenemos un tema que es importante, que tenemos que tener en cuenta. ANSES va a demorar muchísimo en algo que es importante en el proceso de la demanda, que es la remisión de los expedientes. ¿Qué va a remitir? El expediente administrativo base del reclamo de la jubilación o pensión que estamos pidiendo el reajuste y también el expediente de reajuste. Si podemos, con la clave de seguridad social, cuando nos metemos en consulta del expediente, fíjense que hay al costado a la derecha, cuando vemos los expedientes, cliqueamos los expedientes, tomar vista. Hay una parte que dice tomar vista. Y a veces nos permite, depende del sistema, a veces el soporte, si es Chrome o es Explorer, nos permite bajar ese expediente. Si nosotros podemos tener esa ventaja de bajar ese expediente, ya automáticamente ni esperamos ANSES, lo incorporamos al sistema y se lo incorporamos como escrito acompaña documental al juzgado. ¿Está? Y recordemos siempre, nosotros sorteamos la demanda. ¿Cómo la sorteamos? En la parte virtual, como ya les dije, a través de lo que es sorteo de demanda, en una parte que dice consulta de causas y después hay ingreso de causas, ya sea laborales o de seguridad social. Ahí ponemos todos los datos, ponemos el dato de justamente el demandado, que va a salir demandado frecuente, que es ANSES, el domicilio del actor, también el número de beneficio y también nos van a pedir el número de expediente a través del quit del actor sale el número de expediente, cliqueamos el número de expediente, sortean y cuando controlamos al día, a los 2 días, el expediente asignado, ya con eso tenemos la carátula que son 4 hojitas para incorporarla, que la vamos a incorporar como cuando metemos un escrito por PJN, pero en el escrito que diga el escrito de demanda y documental. Ahí está, un escrito que dice habilitación de instancia, otro que dice escrito, otro que dice mero trámite. Bueno, en el escrito donde dice demanda y documental, incorporamos formulario de inicio, lo que yo le dije, la documental, que tiene que ver con el reclamo administrativo, todo en PDF. La demanda, que tiene que estar con la firma hológrafa del cliente, o bien con la carta poder, también la firma hológrafa nuestra, sello, bono, resolución denegatoria, constancia de Telex, si es necesario también un recibo de haberes, por así si necesitan, también lo que abunda no daña, copia del DNI, y algún certificado médico si le queremos dar un poquito más de prioridad para que después lo mire mejor. Con todo eso le damos ingreso, se le da traslado al ANSES por 90 días, se toman todo el tiempo del mundo hábiles para contestar, perdón, por 60 días, 90 días hábiles hay para iniciar la demanda, y luego que contesta ANSES, ahí faltaría la prueba. La prueba que nosotros vamos a invocar en la demanda es el expediente administrativo, es la base de eso, porque acá hay una discusión de temas normativos más bien, de cómo se implementa un cálculo de mejora o actualización de remuneraciones. En este caso, de haberes, porque estamos hablando de jubilados. Pero podemos pedir las dos cosas. Una, que se actualicen las remuneraciones. Dos, que se actualicen los haberes. En base a la actualización de las remuneraciones hecha, se actualicen los haberes. Yo tengo modelos de cálculo de tanto remuneraciones y luego de cálculo de haber y verán cómo salta la diferencia si nos necesitan ver. Bueno,
Luego de esto, que tenemos la sentencia de todos los piripipí, tienen 10 días para apelar, normalmente salen favorables en este caso al actor. Nosotros les aconsejo también, fíjense bien cómo sale la sentencia, y la expresión del agravio va a dar para el apelante la posibilidad de que exprese los agravios, nos van a dar traslado de la expresión de agravio, podemos rechazarla, y luego la Cámara fallará. ¿Pueden ir a la Corte? Sí, pueden ir a la Corte. Siempre, desde el reclamo 1 administrativo, siempre pongan un apartadito, hago reserva de caso federal, por cualquier cosa, no sea por una arbitrariedad que tengan o por una constitucionalidad planteada, por alguna violación de alguna garantía constitucional de las que les mencioné, como tiene que ver el acceso a la seguridad social, la igualdad, la remuneración, la movilidad de las remuneraciones, etc. Inclusive hubo fallos hubo varios fallos, yo los tengo el resumen, que también te los puedo pasar, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con respecto a la demora. Esto fue un fallo de principio del 2000, más o menos, con respecto a la demora de una sanción al Estado Nacional por el tema de que en realidad los fallos que se iban inclusive a la Corte terminaban siendo en realidad una demora en perjuicio de las personas, y por eso, in limine, la Corte está rechazando todas las apelaciones de ANSES. Por eso rechaza todas las apelaciones de ANSES. A pesar de que yo he hablado con varios abogados de ANSES y tienen directivas de no apelar a la Corte en temas inclusive particulares, como pueden ser una invalidez, pero yo he tenido casos inclusive de reajuste de haberes comunes y silvestres que se han ido a la Corte. Acá le tengo algunos resúmenes que tienen que ver con el tema cuando se termina la causa, va a un área contenciosa a través de un oficio. El oficio ahora se hace a través del sistema DEOX. Ustedes tienen que hacer el oficio, cargar el proveído, cargar si tienen que llevar alguna documental, a pesar de que toda la documental, tanto sentencia, primera instancia, segunda instancia, y todo lo que tiene que ver con la determinación del cálculo del haber, del cómputo del beneficio, está como para poder ANSES realizar el cómputo y el cálculo del haber. ¿Qué sucede aquí? ANSES hace y dictamina lo que le parece. Por ahí establece una actualización de las remuneraciones a través del RIPTE, cosa que no lo dijo la sentencia. ¿Y dónde tenemos que ver la sentencia acá? No solamente en el fallo. Veamos bien los considerandos. Porque generalmente el punto 2 de la sentencia habla de, según el considerando de A, B, C o 1, 2 o 3, se establecerá ese método a actualizar. Y veamos qué dice en ese método, que habla de los topes. Los topes normalmente en los fallos van a ver en la Cámara, dicen, el tope del artículo 9 se discutirá, de la 24.463, se discutirá al momento de la ejecución de la sentencia, o algo así. Bueno, esto es básicamente todo. Le di un pantallazo general, como para que tengan una idea base. Tengo muchas cosas para hablar en particular, pero la verdad que ameritaría temas o algún encuentro más en particular por analizar fallos o una cosa así, fallos específicos, y cómo podemos aplicarlo a un caso en particular, ¿no? Igualmente estoy abierto a consultas, preguntas, y también obviamente particularmente a través del mail, que yo se lo dejé ahí, arielsamana@yahoo.com.ar. Aquí yo le iba a mostrar algo, ven acá, esta es la 18077, se toman los últimos 10 años y de acá se eligen los 3 mejores años para el cálculo de la edad. Este es el cálculo inicial que hay que tener en cuenta cuando vamos a hacer un reajuste de la ley vieja, 18037, que puede quedarle todavía algún cálculo, alguna persona irá dando vuelta. A ver. No sé si aquí están viendo, esta es la resolución 298 del año 2008, que hablaba de los coeficientes de ajuste, cómo tenían que ser ajustados las remuneraciones, ¿no es cierto? Bueno, aquí hay un tema, miren acá. El punto 11, pidan esto, cuando esto tienen un haber tope, ¿vieron que había un haber tope? Bueno, hay una mejora
Perdón, de un doctor, porcentaje del que, 7,5%. Esto ya lo pueden pedir. perdón, doctor, Hola. que lo interrumpo. No se Sí. ve bien, se ve en chiquitito, no sé si es un problema mío o se ve muy chiquitito en una pantalla más chica, toda la documentación que usted está mostrando. En este momento, bueno, a ver, esperen un segundito. Se A ve ver si puedo bien, compartir de se vuelta ve bien, pantalla. A ver. se está viendo bien. A ver ahora. Bueno. Bueno, acá lo que le decía esto, hagan mención a esto. Una resolución de ANSES, esto ya no es ni siquiera un fallo ni nada. Es una resolución de ANSES que habla del haber tope. Con esto ya pueden inclusive actualizar las remuneraciones, perdón, que están topeadas. ¿Ven? 7,5% mejoraba en ese año 2008 y en adelante. Eso pídanlo. Esto no se usa habitualmente, pero está bueno. Le digo más que nada, si tienen clientes de buena remuneración, ¿no? De buena remuneración, estamos hablando, ¿no? A ver, es bastante alto. A ver, bueno, ahí dejé de compartir. Por ahí si tengo algo más para compartir, se lo paso. Bueno, no quiero agregar más porque me parece que voy a embarullar un poquito el tema. Y no, Muchísimas gracias. bueno. Muchísimas gracias, Ariel. Bueno. Un lujo esta charla. Queda. Espero espero que no los haya abrumado tanto, porque por ahí a mí me pasa muchas veces, inclusive las clases, en las charlas presenciales, que por ahí hay gente que hace mucho que tramita previsional, que hay cosas que ya es algo trillado, que ya lo vio, por ahí hay temas que son nuevos, y por ahí hay gente que no vio nada y tal vez esté por ahí diciendo, uy, esto es un bagaje de información que ya no sé qué hacer con tanta información y por ahí está muy... me quedan más dudas que claridad, ¿no? Entonces, un poquito es eso. Igual mi idea es, Martín, compartir este PowerPoint, que lo tengan, que se lo lleven a su casa, que lo bajen y nada, que por ahí lo vean con detenimiento, por ahí buscan mi bibliografía y dicen, a ver qué dice esta filmina acá, a ver, voy a buscar este fallo. Pum, listo. Bueno, esperamos entonces, Ariel, el PowerPoint, después nos comunicamos y lo vamos a compartir, por supuesto, en los grupos y también por vía mail. También tienen el correo electrónico del doctor Ariel Samana para si tienen algún tipo de consulta que tan solidariamente él se brinda por los colegas. Y por supuesto también esta charla está siendo subida en el canal de YouTube del Colegio de Abogados de Morón. Así que va a quedar grabada también, por si también, bueno, uno quiere repasar algo o verla con más detenimiento y consultar algo específico. Ariel, como habíamos conversado, es un tema bastante extenso como para hacerlo en una sola exposición y bueno, nos quedaría pendiente una segunda parte que después le buscamos la vuelta a alguna fecha que te quede bien a vos y podamos coordinarlo con la Secretaría Académica. Y por supuesto, de más está decir que cuando tengamos la presencialidad te vamos a estar esperando en el Colegio de Abogados, en el nuevo edificio que ya fue inaugurado, para hacer este tipo de eventos académicos presenciales. Así que, bueno, ya estamos bastante sobre la hora. Bueno, muchísimas gracias. Sí, si aguardan un segundito, ahí lo ven en el chat, está subido el PowerPoint. Perfecto. Así lo pueden ir bajando, más que mandar mail, más fácil para todo el mundo que está conectado, vayan bajándolo y ya está, cualquiera lo puede bajar. Desde vos, Martina, cualquiera lo puede bajar, así que nada. Yo te agradezco mucho, la verdad que la invitación, la confianza, que por sobre todas las cosas, Martín, te agradezco muchísimo. Y bueno, nada. Estaremos preparados para otro encuentro. La idea, es más,
Sí, sí, igual la idea es que también que todos los que participen de la charla también escriban o dudas particulares a la comisión, y por ahí si algún tema en particular les gusta o que se aclare o que se profundice o se haga un taller sobre algún tema, también se puede ir armando. ¿Mm? Perfecto. Muchísimas gracias, Ariel, nuevamente. Es un honor para nosotros haberte contado en esta tarde en el colegio. Queda el compromiso para la próxima y futuras otras charlas, que también hemos tocado algunos temas muy interesantes para abrir nuestra mente a los derechos, sí, es algo de los adultos mayores y no previsionalistas. Así que muchísimas gracias la nuevamente. idea un poco trabajar también es un poco la idea es eso, trabajar desde el instituto, de ahí de la comisión, con todos los abogados que se dediquen a previsional, abrir un poquito el juego y a no quedarnos solamente con los temas de seguridad social, sino a entender al adulto mayor como un todo en cuanto a un sujeto de derecho, ¿no? Y toda la problemática que encierra eso. Imagínense, miren, yo tengo calculado, porque lo veo en una estadística que estuve leyendo hace un tiempito, que más o menos para 2030 seremos, porque vamos a ser parte, de adultos mayores un 35% de la población de Argentina. Con lo cual, es una población muy importante que, como yo les decía, en lo que es reajuste, todo esto es un costo para el Estado. ¿Será un costo mayor entonces? Bueno, tenemos que ver cómo hacemos como sujeto de derecho para estar integrados como adultos mayores. Por eso yo le contaba a Martín, había presentado un proyecto también, inclusive de una ley laboral para el adulto mayor, específica, ¿no? La integración en todos sus sentidos, ¿no? En los temas de familia, en los temas de salud, en los temas de propiedad, en los temas de consumo. Hay muchas cuestiones que para laburar y para tener presente como abogados. Bueno, excelente. Muy agradecidos en nombre del instituto a todos y todas los que hemos participado en esta tarde. Quiero agradecer a los colegas que también se han sumado de colegios amigos, no solamente de la colegiación de Morón, sino de la provincia, y también hay colegas de provincias del interior del país, y la verdad que para nosotros federalizarlo yo agradezco mucho. Es algo muy lindo que nos enorgullece a nosotros como colegio que tengamos como visitantes a colegas de todo el país, ¿sí? Y también están presentes algunos directores de otros institutos de colegios amigos, que también quiero saludar. Por ahí vi, es muy grande, son varias pantallas, pero vi a la doctora Silvia Ballesteros, vi al doctor Martín Benítez. Les quiero agradecer también la presencia a todos ellos. Si le interesa, si le interesa, podemos hacer un curso que tenga que ver con las cajas provinciales, su incidencia. Yo he trabajado con algunas cajas, inclusive asesoré a la de Tierra del Fuego en la modificación de la ley de previsión, y que también tiene que ver con el tema de cómo juegan los sistemas de reciprocidad y otras cuestiones, como son, por ejemplo, yo puedo llevar mis aportes de Santa Fe a España, y así un montón de cosas. Yo puedo obtener la PUAM si tengo un retiro policial y en ANSES no me salta. Bueno, y ahí tenemos un montón de campo para trabajar, y bueno, pero eso amerita un curso en particular. Excelente. Pero sí, la verdad que agradezco, y otra cosa que agradezco, Martín, de todos los que están acá muy atentos, es que 130 personas se quedaron hasta el final, o sea, se quedaron todos. Eso es muy valioso, que mucha gente se quede y por ahí dice, bueno, después lo veo en YouTube, qué sé yo. La verdad que tuvieron el aguante mientras hacer otras cosas, por ahí escucharme, y bueno, le agradezco la paciencia. Gracias a vos, Ariel. Y gracias, por último, quiero agradecer especialmente a todo el equipo del instituto, del colegio, que hace una labor loable y diaria de trabajo, ayudando y asistiendo a colegas dentro de los grupos de chat de previsional. Gracias a
la codirectora, coequiper Mónica Aruje, como siempre trabajando a nuestro lado, gracias a Cintia, a Mariela, a Pedro, bueno, la verdad que son muchísimos colegas que llevan adelante este instituto, y que si no fuera un trabajo mancomunado y solidario entre todos, no podría tener el éxito que tiene este instituto. Así que el mérito es de todos ustedes. Así que muchísimas gracias. Vamos a ir cerrando. Gracias nuevamente por última vez, Ariel. Y bueno, muchas gracias. Buen fin de semana para todos y nos volvemos a encontrar. Disculpen que interrumpe nuevamente. Somos varios los que no podemos ver el PDF. Estamos poniendo en el chat. ¿Podrán volverlo a cargar? Doctora, lo estamos compartiendo. Lo estamos compartiendo. Les estoy contestando por privado uno por uno y lo pusimos nuevamente para que lo puedan descargar. Ah, bueno, muchísimas gracias. Y gracias por la generosidad de toda la información dada. No, por favor, cualquier cosa nos pueden escribir a Secretaría Académica y se los enviamos por mail. Bueno, muchas gracias. Muy amable. Muchas buenas gracias tardes. A todos. Buenas gracias, tardes. doctor Martín. Gracias a todos. Gracias. Gracias, buenas tardes. Y gracias a la Secretaría Académica. Gracias a las chicas. Sí. Muy buen fin de semana. Gracias. Muchas gracias. Salir. Muchas gracias, buenas tardes.